Mark, un taxista muy trabajador que apenas lograba llegar a fin de mes, se encontró una noche con una mujer angustiada. Estaba llorando, sostenía a su pequeño hijo y necesitaba con urgencia que alguien la llevara. Mark, al ver su dolor, decidió llevarla a casa sin cobrarle nada, pensando que estaba pasando por un momento muy difícil. Lo que no sabía era que este pequeño acto de bondad cambiaría su vida de formas que nunca habría imaginado. Horas después, mientras estaba acostado en su cama, recibió una llamada que lo dejó atónito. No podía dejar de pensar en la mujer y su hijo. Era extraño para él haber rechazado el pago, porque necesitaba cada centavo que ganaba. Pero algo en su situación se sentía diferente. Se preguntaba qué la habría llevado a estar tan desesperada y por qué estaba tan afectada, aunque sabía que tal vez nunca lo descubriría. Justo cuando Mark estaba a punto de quedarse dormido, su teléfono vibró en la mesita de noche. Era raro recibir una llamada a esa hora, así que, por un momento, dudó en contestar. Sin embargo, algo lo impulsó a hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz con tono tranquilo pero urgente preguntó: ¿Eres Mark, el taxista? Confundido, Mark confirmó que sí. La persona explicó que estaba llamando en nombre de la mujer que había llevado a casa esa noche. El corazón de Mark dio un vuelco. ¿Le pasó algo? ¿Está bien?, preguntó, preocupado. Ella está a salvo, respondió el hombre, pero hay algo importante que debemos discutir. No quiso contar su historia antes, pero nos habló de lo que hiciste por ella. Es algo que no se olvidará. Mark se incorporó en la cama, completamente despierto, mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Qué significaba todo esto? El hombre explicó que la mujer a la que Mark había ayudado provenía de una familia muy rica, pero que llevaba años distanciada de ellos debido a una tragedia personal. Había intentado construir una vida por su cuenta sin el apoyo de su familia, pero su camino había estado lleno de dificultades. Esa noche, estaba en su punto de quiebre, enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida. Y tú, Mark, le mostraste amabilidad cuando más lo necesitaba, dijo la persona al teléfono. La mente de Mark daba vueltas. Había hecho lo que creía correcto, pero no entendía por qué le estaban contando todo esto ahora. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre hizo una pausa y luego soltó una noticia inesperada. La familia de la mujer se había enterado de su gesto y quería conocerlo. La cabeza de Mark daba vueltas. No entendía por qué esta familia quería conocerlo. Después de todo, solo había hecho lo que cualquiera haría, negarse a aceptar el pago por un viaje. Pero algo le decía que había más detrás de esta historia. El hombre del teléfono le dio una dirección a Mark y le preguntó si podía reunirse con ellos al día siguiente. Mark dudó, sin saber qué esperar, pero al final la curiosidad lo venció. A la mañana siguiente, Mark se encontró parado frente a una gran casa, el tipo de lugar que solo había visto desde afuera mientras llevaba pasajeros por las zonas más exclusivas de la ciudad. Nunca imaginó que estaría al otro lado de las puertas de una casa como esa. Nervioso, tocó el timbre. En pocos momentos, la puerta se abrió y lo recibió un hombre mayor vestido con un traje impecable. Era la misma voz que había escuchado por teléfono. Mark, gracias por venir, dijo el hombre con una cálida sonrisa, presentándose como John, un amigo cercano de la familia. Mientras Mark lo seguía al interior de la casa, no podía evitar fijarse en las costosas obras de arte en las paredes, los pisos brillantes y cada detalle que reflejaba lujo. Finalmente, entraron a una amplia sala de estar donde lo esperaba la mujer de la noche anterior. Ahora se veía mucho más tranquila. Su rostro ya no mostraba la tristeza que la había abrumado la noche anterior. Al ver a Mark, se puso de pie y sus ojos se llenaron de gratitud. Mark, no sé cómo agradecerte. No sé cómo agradecerte, comenzó a decir la mujer. Anoche estaba en mi peor momento, no sabía cómo iba a superarlo, y entonces llegaste tú. Hiciste todo sin pedir nada a cambio, solo me ayudaste. No tengo palabras para agradecerte. Conozco a muy pocas personas que harían algo así. Mark se movió incómodo. No estaba acostumbrado a recibir tanta atención por algo que él veía como un simple acto de bondad.
Pero antes de que pudiera responder, Ion tomó la palabra. Hay algo que debes saber, Mark. Esta familia ha pasado por mucho. Aunque son ricos, también enfrentan sus propias tragedias. Cuando ayudaste anoche, hiciste más de lo que imaginas. Nos recordaste que aún hay buenas personas en este mundo. Mark escuchaba, aún sin entender del todo hacia dónde iba todo esto. Entonces, Ion hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas, y luego soltó la noticia que dejó a Mark sin palabras. La familia a la que ayudaste no solo es rica, Mark. Son increíblemente influyentes. Poseen varios negocios en la ciudad. Pero, más allá de su riqueza, siempre han creído en usar su fortuna para ayudar a los demás y para retribuir a quienes muestran bondad sin esperar nada a cambio. Mark estaba confundido. Nunca había esperado nada a cambio de lo que hizo. Para él, solo había sido un momento de compasión. Pero John continuó. Han decidido que tu acto de bondad no debe pasar desapercibido. Quieren ofrecerte una oportunidad que te cambie la vida. El corazón de Mark comenzó a latir con fuerza. ¿Cambiar mi vida? ¿Qué quieren decir con eso?, pensó, incapaz de imaginar cómo un gesto tan pequeño podría llevar a algo tan significativo. Escuchó con atención mientras Ion explicaba. La familia ha decidido ofrecerte un regalo financiero, suficiente para pagar todas tus deudas y asegurar tu futuro. Pero eso no era todo. También quieren ofrecerte un puesto en uno de sus negocios. Una oportunidad para tener un trabajo estable, con un buen ingreso y la posibilidad de crecer. Mark no podía creer lo que escuchaba. Mark estaba atónito. Era como si todas las dificultades que había enfrentado durante años desaparecieran de repente. Había pasado tanto tiempo trabajando largas horas, apenas logrando sobrevivir, y ahora, en un solo momento, su vida estaba dando un giro inesperado. La mujer se levantó y se acercó a él. No lo sabías en ese momento, pero esa noche me diste esperanza. Sentí que lo había perdido todo, pero tu amabilidad me recordó que todavía hay buenas personas en el mundo. Esta es nuestra manera de decirte gracias. Mark no sabía qué decir. Siempre había creído que la amabilidad era suficiente recompensa por sí misma. Pero ahora, al recibir algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado, se dio cuenta de algo importante: a veces, las acciones más pequeñas pueden tener el mayor impacto, no solo en la vida de los demás, sino también en la propia. Mark salió de la reunión incrédulo, con la mente aún dando vueltas por todo lo que había escuchado. Había pasado de preocuparse por cómo pagaría su próxima factura a recibir una oferta que le daba no solo seguridad financiera, sino también un trabajo que cambiaría el rumbo de su vida. Todo se sentía como un sueño, pero era real. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad. Conforme pasaron los días, Mark comenzó su nuevo trabajo en el negocio de la familia. Al principio fue un desafío, pero rápidamente aprendió las reglas y, para su sorpresa, comenzó a disfrutar el trabajo. Por primera vez en años, no sentía la presión constante de las dificultades financieras que lo habían agobiado por tanto tiempo. Ahora tenía un futuro por delante, un futuro que antes parecía inalcanzable. Pero más allá del dinero o del trabajo, lo que realmente quedó grabado en Mark fue la sensación de haber hecho una diferencia en la vida de alguien con un simple gesto de amabilidad. La mujer y su familia se mantuvieron en contacto con él, y con el tiempo, esa relación se transformó en algo más que un tema de negocios, se convirtieron en amigos. Los socios se convirtieron en amigos. Mark se encontró rodeado de personas que lo apreciaban, no solo por lo que había hecho, sino por quién era. Una noche, mientras estaba sentado en casa reflexionando sobre todo lo que había sucedido, se dio cuenta de algo importante: la vida había sido difícil para él. Pero nunca dejó que eso le quitara su compasión y su preocupación por los demás. Al final, esa compasión lo había llevado a oportunidades que nunca pensó posibles. El efecto dominó de la amabilidad es real y, a veces, puede cambiar tu vida de maneras que jamás imaginaste. La historia de Mark era prueba de ello.